Hola, hola. Esta es la cuarta entrega de la novela de Hola usted. El país de las últimas cosas. Y dice así. Lamenté la pérdida de mi amigo, el rabino. Me sentía destrozada por lo que significaba. Ni siquiera tenía la certeza de su muerte para consolarme. Nada más que una especie de vacío, una ausencia voraz. Después de aquello, el libro de Sam se convirtió en lo más importante de mi vida. Me di cuenta de que solo si trabajábamos en él, seguiríamos albergando la esperanza de un futuro posible. Sam había intentado explicármelo el primer día, pero ahora lo entendía por mí misma. Hice todas las tareas necesarias, clasifiqué páginas, corregí entrevistas y transcribí las versiones finales, haciendo a mano una copia manuscrita en limpio. Hubiese sido mejor hacerla a máquina, por supuesto, pero Sam había vendido su máquina portátil unos meses antes y no podía darse el lujo de comprar otra. Tal como estábamos, ya era bastante difícil mantener las reservas necesarias de lápices y de plumas. El desabastecimiento de aquel invierno había encarecido todas las cosas al máximo. Y si no hubiese sido por los 6 lápices que yo tenía de antes y por los 2 bolígrafos que encontré casualmente en la calle, es probable que nos hubiésemos quedado sin materiales. Teníamos papel en abundancia. Sam había traído consigo 12 resmas el día que se mudó. Pero las velas constituían otro problema para el trabajo. Para mantener bajo los gastos necesitábamos la luz del día, pero allí estábamos a mediados del invierno, con el sol dibujando un tenue arco en el cielo durante apenas unas pocas horas, y a menos que quisiéramos que el libro se prolongara eternamente, tendríamos que hacer ciertos sacrificios. Intentamos limitar nuestro consumo de cigarrillos a 4 o 5 por noche, y finalmente Sam se dejó crecer la barba otra vez. Después de todo, las hojas de afeitar eran casi un lujo, y había que optar entre una cara suave para él o unas piernas suaves para mí. Ganaron las piernas, por unanimidad. De día o de noche se necesitaban luces para mantenerse en el archivo. Los libros estaban situados en una habitación central del edificio y por ende no había ventanas en ninguna de las paredes. Como la luz eléctrica había sido cortada hacía mucho tiempo, no había otra opción más que llevarse una luz propia. Decían que en una época la biblioteca albergaba más de 1 millón de volúmenes. Este número ya se había reducido mucho cuando yo llegué allí, pero aún quedaban cientos de miles. Un asombroso alud de palabras impresas. Algunos libros estaban colocados verticalmente en los estantes, otros estaban de forma caótica en el suelo, mientras unos cuantos se apilaban en montones dispersos. Había reglas estrictas que prohibían sacar libros de la biblioteca, pero a pesar de ello muchos habían salido de contrabando. Y por supuesto se vendían en el mercado negro. De cualquier modo, era discutible si la biblioteca seguía siendo o no una biblioteca.
El sistema de clasificación se había desorganizado por completo. Y con tantos libros desaparecidos era casi imposible encontrar el volumen que uno buscaba. Teniendo en cuenta que había 7 pisos de archivos, el hecho de que un libro estuviera fuera de sitio era lo mismo que si hubiese dejado de existir. A pesar de que podía estar materialmente en algún lugar del edificio, nadie iba a volver a encontrarlo. Yo di con el paradero de unos cuantos archivos municipales para Sam, pero la mayoría de mis incursiones en este lugar eran para juntar libros al azar. No me gustaba mucho estar allá abajo sin saber con quién me podía encontrar, teniendo que oler aquella humedad, aquellas ruinas mohosas. Juntabas todos los libros que podía entre los brazos y volvía corriendo arriba a nuestra habitación. Gracias a los libros nos mantuvimos calientes todo el invierno. A falta de otro tipo de combustible, los quemábamos en la estufa de hierro para producir calor. Sé que parece horrible, pero no teníamos otra opción. Había que elegir entre eso o morirnos de frío. Por supuesto, no se me escapa la paradoja. Todos esos meses trabajando en un libro y al mismo tiempo quemando tantos otros para mantenernos calientes. Lo curioso es que yo nunca sentí remordimientos. Para ser sincera, creo que incluso disfrutaba tirando aquellos libros al fuego. Tal vez manifestara cierto rencor oculto, tal vez fuera solo el simple reconocimiento de que no importaba lo que pasara con los libros. El mundo al que pertenecían había terminado y al menos ahora servían para algo. De cualquier modo, la mayoría de ellos no merecían abrirse. Novelas rosas, colecciones de discursos políticos, antiguos libros de texto. Cuando encontraba alguno que parecía aceptable, lo guardaba para leerlo. A veces, cuando Sam se sentía agotado, yo le leía antes de dormirse. Así leía Heródoto y un pequeño libro de Cyrano de Bergerac sobre sus viajes a la luna y al sol. Pero al final todo acababa en la estufa, todo se convertía en humo. Ahora que lo recuerdo, después de un tiempo, aún creo que nos podía haber ido bien. Hubiésemos acabado el libro y tarde o temprano hubiéramos encontrado una forma de volver a casa si no fuera por un estúpido error que cometí casi al final del invierno. Si no hubiese sucedido eso, ahora estaría sentada al lado tuyo contándote esta historia personalmente. El hecho de que mi error fuera inocente no alivia el sufrimiento que provocó. Debería haber tenido más cuidado, solo por actuar impulsivamente, por creer en alguien a quien no tenía por qué creer. Destruí toda mi vida. Sí, lo destruí todo gracias a mi propia estupidez. Y nadie más que yo tiene la culpa. Ocurrió así. Poco después de principios de año descubrí que estaba embarazada. No sabía cómo iba a tomarlo Sam, así que por un tiempo no se lo dije hasta que un día amanecí muy indispuesta, con sudores fríos y vómitos, y acabé contándole la verdad, aunque parezca increíble. Sam se puso contento, tal vez más contento que yo. No es que yo no quisiera el bebé, ¿me entendés? Pero no podía evitar estar asustada y a veces, cuando la idea de dar a luz a un niño en estas condiciones me parecía una completa locura. Sentía que los nervios me traicionaban. Sin embargo, Sam estaba tan entusiasmado como yo preocupada, realmente animado por la idea de convertirse en padre. Y poco a poco disipó mis dudas, me convenció de que viera el embarazo como un buen presagio. Según él, el niño significaba nuestra salvación. Habíamos vencido los obstáculos y en adelante todo sería diferente.
creando juntos una criatura. Habíamos hecho posible el comienzo de un nuevo mundo. Nunca había oído hablar así a Sam, expresando conceptos tan osados e idealistas. Casi diría que me asustó, aunque eso no significa que me encantara. Me gustó tanto, que yo misma comencé a creérmelo. Ante todo no quería desilusionarlo. A pesar de unas pocas mañanas malas en las primeras semanas, mi salud siguió siendo buena e intenté cumplir con mi parte de trabajo, tal como lo había hecho siempre. A mediados de marzo ya había signos de que el invierno comenzaba a desfallecer. Las tormentas eran un poco menos frecuentes, los períodos de deshielo duraban algo más, la temperatura no bajaba tanto por las noches. No quiero decir que hiciera calor, pero había muchos pequeños indicios que sugerían un cambio de clima, una levísima impresión de que lo peor había terminado. Quiso la casualidad que justo para esta época se rompieran mis zapatos, aquellos que Isabel me había regalado. Es imposible calcular cuántos kilómetros anduve con ellos. Habían andado conmigo durante más de un año, absorbiendo cada paso, acompañándome hasta cada rincón de la ciudad. Ahora se veían completamente destrozados, las suelas desgastadas, la parte superior reducida a jirones, y a pesar de que hice todo lo posible para rellenar los agujeros con periódicos, las calles inundadas eran demasiado para ellos, e inevitablemente mis pies acababan empapados cada vez que salía afuera. Supongo que esto pasaba con demasiada frecuencia, así que un buen día, me resfrié, y fue un resfrío de verdad, con dolores, escalofríos, ardor de garganta y estornudos. Un desfile completo de síntomas. Como Sam estaba tan entusiasmado con mi embarazo, el resfrío lo alarmó hasta el punto de ponerlo histérico y lo abandonó todo para cuidar de mí. Limpiaba constantemente la habitación para sacar el polvo de mi cama, del piso. Era como una enfermera maniática y malgastaba el dinero en artículos extravagantes como té o sopas enlatadas. Después de 3 o 4 días me sentía mucho mejor, pero entonces Sam dictaminó las reglas. Hasta que no consiguiéramos un par de zapatos nuevos, no me dejaría poner un pie en la calle. Él se encargaría de las compras y los recados. Le dije que me parecía ridículo, pero él siguió en sus 13 y no me permitió convencerlo de lo contrario. No quiero que me trates como una inválida, solo estoy embarazada, le dije. No sos vos, dijo Sam, son los zapatos. Cada vez que salís te vas a mojar los pies. Es probable que el próximo resfrío no resulte tan fácil de curar, ya lo sabés. ¿Y qué sería de nosotros si te enfermas gravemente? Si tanto te preocupa, ¿por qué no me dejas tus zapatos para salir? Son demasiado grandes. Andarías torpemente como un chico y tarde o temprano te vas a terminar cayendo. ¿Y entonces qué? Apenas te caes al suelo, alguien te los va a quitar. No puedo evitar tener pies pequeños. Nací así, ¿no entendés? Tenés los pies más hermosos que he visto, Ana. Los más delicados pies que han sido creados. Adoro tus pies. Beso la tierra que pisan y por eso quiero protegerlos. Tenemos que asegurarnos de que no sufran ningún daño. Las semanas siguientes fueron muy duras para mí. Veía cómo Sam perdía el tiempo en cosas que podía haber hecho yo y el libro que no progresaba. Me enojaba pensar que el ridículo par de zapatos podía provocar tanto problema.
Mi embarazo comenzaba a notarse y yo me sentía como una vaca inútil, una princesa bobalicona que se pasaba el día sentada en casa mientras su señor y caballero se aventuraba penosamente en la batalla. Si pudiera conseguir un par de zapatos, me repetía a mí misma todo el tiempo, entonces la vida comenzaría de nuevo. Comencé a averiguar por ahí, preguntándole a la gente en la cola para el fregadero, bajando incluso al vestíbulo para las horas peripatéticas, para ver si alguien podía echarme una mano. No conseguí nada, pero un día me encontré con Dujardin en el pasillo del 6º piso y enseguida se puso a conversar conmigo, charlando animadamente como si fuésemos viejos amigos. Yo me había mantenido alejada de él desde el día de nuestro primer encuentro en la habitación del rabino, y esta súbita cordialidad me resultó sospechosa. Dujardin era un estúpido, engreído, y durante todos estos meses me había evitado con tanto cuidado como yo a Elia. Ahora era todo sonrisa y compasiva preocupación. He oído que necesita un par de zapatos, dijo. Si es así, creo que podría ayudarla. Debería haber puesto que había algo extraño, pero al oír la palabra zapatos no pude razonar. Estaba tan desesperada por conseguirlos que no se me ocurrió pensar en sus motivos para ofrecérmelos. La cosa es así, continuó. Tengo un primo que está conectado con, ¿cómo te diría?, con el negocio de compra y venta. Ya sabe, objetos aprovechables, artículos de consumo, ese tipo de cosas. A veces consigue zapatos, los que llevo puestos, por ejemplo. Y es probable que tenga otros en venta ahora. Casualmente esta noche voy a su casa y no me costará nada averiguar si tiene algo para usted. Necesitaré saber el número. No se ve muy grande, parece. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar? Pero esos son solo detalles, simples detalles. Si podemos concertar una cita para mañana, es probable que tenga cierta información para entonces. Naturalmente, todos necesitamos zapatos, y a juzgar por lo que lleva puesto, no me extraña que haya estado averiguando por ahí. Jirones y harapos nos servirán, no con el tiempo que tenemos últimamente. Le dije mi número, el dinero que podía gastar, y arreglamos una cita para la tarde siguiente. A pesar de lo hipócrita que parecía, no pude evitar pensar que Dujardin estaba intentando ser amable. Probablemente se quedara con una comisión en las ventas de su primo, pero yo no veía nada malo en eso. Todos teníamos que conseguir dinero de un modo u otro, y si Dujardin tenía 1 o 2 asuntos por ahí, bueno, tanto mejor para él. No le dije nada a Sam en todo el día. Todavía no era seguro que el primo de Dujardin tuviera algo para mí, pero si el asunto salía bien, quería darle una sorpresa. Hice todo lo posible para no ilusionarme. Nuestros fondos habían descendido a menos de 100 glock, y la cifra que yo le había ofrecido a Dujardin era ridículamente baja, 11 o 12 glock, creo, o tal vez 10, solo 10, no recuerdo bien. Sin embargo, él no se había asombrado de mi oferta, y eso era una buena señal, al menos lo suficiente para mantener vivas mis esperanzas. Y durante las 24 horas siguientes viví en un torbellino de expectación. Nos encontramos en la esquina noroeste de la sala principal a las 12 en punto del día siguiente. Dujardin llegó con una bolsa marrón de papel de embalar y en cuanto la vi supe que le había ido bien. Creo que tuvimos suerte, me dijo, tomándome del brazo en actitud de conspiración y llevándome detrás de una columna de mármol donde nadie pudiera vernos. Mi primo tenía un par de su número y está dispuesto a venderlo por 13 glot.
Siento no haber podido bajar el precio, pero hice todo lo que pude, y dada la calidad de la mercancía, aún es una verdadera ganga. Girándose hacia la pared y dando la espalda, Dujardin sacó con cuidado un zapato de la bolsa. Era un zapato izquierdo de piel marrón. El material se veía realmente auténtico y la suela estaba fabricada en goma de aspecto fuerte y duradero, perfecta para desafiar las calles de la ciudad. Además, el zapato estaba casi flamante. «Pruébeselo», dijo Dujardin. «Fíjese si le calza bien». Así fue, de pie, deslizando los dedos sobre aquella plantilla suave. Me sentí feliz por primera vez en mucho tiempo. «Me ha salvado la vida», le dije. «Por 13 glocks el negocio está hecho. Deme el otro zapato y le pago todo». Pero Dujardin pareció dudar y luego, con expresión avergonzada, me mostró la bolsa vacía. «¿Qué clase de broma es esta?», le dije. «¿Dónde está el otro zapato?» «No, lo llevo conmigo», contestó. «Es solo un maldito señuelo, ¿verdad? Usted agita un zapato frente a mi nariz, me hace pagar por adelantado y luego me presenta un trozo de basura para el otro pie, ¿no es cierto?» «Bien, lo siento, pero no voy a caer en su trampa. No le voy a dar un solo glot hasta que me enseñe el otro zapato. No, señorita Bloom. Usted no ha entendido bien. No es así en absoluto. El otro zapato está en el mismo estado que este y nadie va a pedirle que pague por adelantado. Me temo que es la forma de hacer negocios de mi primo. Insistió en que usted fuera a su oficina personalmente para completar la transacción. Intenté hacerle desistir, pero no me escuchó. Según él, a tan bajo precio no hay lugar para un intermediario. Claro, me está diciendo que su primo no se fía de usted por 13 glocks. Me pone en una posición embarazosa, ya lo sé, pero mi primo es una persona muy dura cuando se trata de negocios. No confía en nadie. Se puede imaginar cómo me sentí cuando me dijo esto. Puso en duda mi honestidad y eso es difícil de digerir, se lo aseguro. Si usted no saca nada de esto, ¿por qué se preocupó en cumplir con la cita? Le había hecho una promesa, señorita Bloom, y no quise defraudarla. Eso solo hubiese confirmado las dudas de mi primo y yo tengo que pensar en mi dignidad. ¿Sabe? Tengo mi orgullo. Hay cosas más importantes que el dinero. La representación de Dujardin fue impresionante, no tenía defectos, ni la más leve imperfección que delatara con otra actitud que la de un hombre cuyos sentimientos habían sido profundamente heridos. Yo pensé que quería ganar la confianza de su primo y por lo tanto hacerme este favor a mí. Para él era una prueba, y si lograba pasarla con éxito, su primo le permitiría hacer ventas por sí solo. Ya ves qué listas creía ser. Pensaba que era más astuta que Dujardin y por eso no sentí miedo en ningún momento. Era una tarde espléndida, el sol relucía y el viento ya no nos arrastraba entre sus brazos. Me sentí como alguien que se recupera de una larga enfermedad, disfrutando otra vez la luz. Sintiendo cómo se movían mis piernas al aire libre, caminamos deprisa, evitando numerosos obstáculos, desviándonos con agilidad de los montones de despojos que había dejado el invierno y apenas si pronunciábamos palabras en todo el camino. La primavera acababa de empezar, pero aún había fragmentos de cielo y nieve en las sombras que se proyectaban a los lados de los edificios y en las calles, donde el sol era más ardiente. Anchos ríos corrían a lo largo de las piedras revueltas y los escombros del pavimento. Después de 10 minutos de frío remojón, mis zapatos quedaron en un estado lamentable por dentro y por fuera. Las medias empapadas y los dedos húmedos, resbaladizos. Es extraño que mencioné estos detalles ahora, pero es lo que recuerdo con mayor claridad de aquel día. La alegría del viaje, la sensación enérgica de mis movimientos,
casi borracha. Luego, cuando llegamos a nuestro destino, las cosas ocurrieron demasiado rápida para recordarlas. Si ahora las veo, es solo en grupos de imágenes dispersas, aisladas de todo contexto, irrupciones de luz y sombra. El edificio, por ejemplo, no me dejó ninguna impresión. Recuerdo que estaba en las afueras del distrito de mayoristas, en la 8ª zona censada, no muy lejos de donde Ferdinand había tenido su taller de carteles. Lo sé solo porque Isabel me lo había señalado una vez al pasar y entonces me pareció un lugar familiar. Es probable que estuviera demasiado distraída para observar las cosas, sumida en mis propias cavilaciones, sin pensar en otra cosa que en lo contento que se pondría Sam cuando volviera. Por eso la fachada de la casa es un misterio para mí, y lo mismo me ocurre con los recuerdos de la entrada a través del portal y la subida de varios pisos por las escaleras. Es como si nada de esto hubiera sucedido, a pesar de que sé, con seguridad, que sí ocurrió. La primera imagen que recuerdo con claridad es la cara del primo de Dujardin. No tanto la cara, supongo, sino que advertí que llevaba las mismas gafas metálicas que Dujardin y me pregunté, apenas por un segundo, el más breve instante, si las habrían comprado a la misma persona. No creo que fijara la vista en esa cara más que un segundo o dos, porque justo entonces, cuando vino hasta mí a estrecharme la mano, se abrió una puerta detrás de él. Accidentalmente, según creo, ya que el ruido de las bisagras al abrirse transformó su actitud de cordialidad en una súbita, ansiosa preocupación, y se dio la vuelta de inmediato para cerrarla sin preocuparse en darme la mano. Y en ese instante comprendí que había sido engañada, que mi visita a este lugar no tenía nada que ver con zapatos, dinero, ni negocios de ninguna clase. Porque entonces, en el pequeño intervalo transcurrido antes de que cerrara la puerta, pude ver claramente el interior de la otra habitación y no había error posible en lo que vi. 3 o 4 cuerpos humanos colgados desnudos de ganchos de carnicería y un hombre con un hacha cortando los miembros de otro cadáver sobre la mesa. En la biblioteca circulaban rumores de que existían carnicerías humanas, pero yo juro que nunca había creído en ello. Ahora, solo porque una puerta se había abierto accidentalmente detrás del primo de Dujardin, yo podía echar un vistazo a lo que esta gente había planeado para mí. Creo que en aquel momento comencé a gritar. A veces todavía me parece escucharme a mí misma gritando. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Una y otra vez. Asesinos. Pero aquello no duró mucho tiempo. Es imposible reconstruir mis pensamientos de aquel momento, imposible saber si realmente pensé en algo. Vi una ventana a mi izquierda y me precipité hacia ella. Recuerdo que Dujardin y su primo intentaron detenerme, pero yo corrí a toda velocidad, evitando sus brazos extendidos, y me lancé por la ventana. Recuerdo el sonido del cristal haciéndose añicos y el aire golpeando mi cara. Debe de haber sido una larga caída. Lo suficiente como para darme cuenta de que estaba cayendo. Lo suficiente como para saber que cuando me estrellara contra el suelo, me mataría
Estoy intentando contarte lo que sucedió poco a poco. No puedo evitar que haya lagunas en mi memoria. Ciertas cosas se niegan a reaparecer y no importa cuánto me esfuerce, soy incapaz de desenterrarlas. Debo de haber quedado inconsciente apenas di contra el suelo, pero no recuerdo ningún dolor ni el lugar donde caí. De lo único que puedo estar segura es de que no me maté. Este es un hecho que aún no, hoy, me asombra. Más de 2 años después de mi caída desde aquella ventana, aún no puedo comprender cómo logré sobrevivir. Me quejé cuando me levantaron, según dicen, pero después permanecí inmóvil apenas si respiraba, apenas si emitía algún sonido. Pasó mucho tiempo, nunca me dijeron cuánto, pero creo que fue más de un día, tal vez 2 o 3, cuando por fin abrí los ojos. No fue una recuperación, sino una verdadera resurrección. El despertar absoluto desde la nada. Recuerdo que vi un techo sobre mí y me pregunté cómo había logrado entrar allí, pero un instante después me atravesaba el dolor en la cabeza, a lo largo de mi lado derecho y en el vientre, y me hacía tanto daño que me quedaba sin aliento. Estaba en una cama de verdad, con sábanas y almohada, pero todo lo que podía hacer era quedarme echada, llorando a medida que el dolor se apoderaba de mi cuerpo. De repente reconocí a una mujer en mi campo de visión mirándome con una sonrisa. No sé, tenía 38, 40 años, pelo oscuro, ondulado y grandes ojos verdes. A pesar de lo mal que me sentía en aquel momento, pude apreciar que era hermosa, tal vez la mujer más hermosa que había visto desde mi llegada a la ciudad. Debe dolerte mucho, dijo. No tenés por qué sonreír, le contesté. No estoy de humor para sonrisas. Dios sabe dónde adquirí ese sentido del tacto, pero el dolor era tan fuerte que dije lo primero que me vino a la cabeza. Sin embargo, la mujer no pareció sentirse afectada por mis palabras y siguió ofreciéndome la misma sonrisa reconfortante. Me alegro de ver que aún estás viva, dijo. ¿Querés decir que no estoy muerta? Vas a tener que probármelo para que te crea. Tenés un brazo y un par de costillas rotas y un buen golpe en la cabeza, sin embargo, por el momento parece que estás viva. Creo que esa lengua que tenés resulta prueba suficiente. ¿Quién carajo sos vos? Pregunté, negándome a abandonar mi petulencia. ¿El ángel de la guarda? Soy Victoria Goburn, y esta es la residencia Goburn. Aquí ayudamos a la gente. Las mujeres hermosas no pueden ser médicos. Vas en contra de la regla. No soy médico. Mi padre lo era, pero ya murió. Él fue el fundador de la residencia Goburn. Una vez escuché a alguien hablar de este lugar, pero pensé que lo había inventado. Suele ocurrir. Ahora resulta difícil saber en qué creer. ¿Vos me trajiste acá? No. Lo hizo el señor Frick y su nieto Willy. Todos los miércoles por la tarde salen en coche a hacer una ronda. No todos los que necesitan ayuda pueden venir aquí por sus propios medios, así que salimos a buscarlos. De este modo intentamos recoger al menos a una persona por semana.
¿Entonces querés decir que me encontraron por casualidad? Sí, pasaban por ahí cuando vos te arrojaste por la ventana. No estaba intentando suicidarme, dije a la defensiva. No pienses por eso. Los saltadores no se arrojan por la ventana, y si lo hacen primero se aseguran de que estén abiertas. Nunca me suicidaría, dije con énfasis para dejarlo bien claro, pero apenas pronuncié aquellas palabras comencé a comprender una oscura verdad. Nunca me suicidaría, repetí. Voy a tener un bebé, ¿y cómo podría suicidarse una mujer embarazada? Tendría que estar loca para hacer algo así. Por el modo en que su cara cambió de expresión, supe inmediatamente lo que había ocurrido. Lo supe sin necesidad de que me lo dijeran. Mi bebé ya no estaba en mi interior. La caída había sido demasiado para él, y ahora estaba muerto. No te imaginas lo desolada que me sentí en aquel momento. Una cruda y feroz desdicha se apoderó de mí y no había imágenes ni ideas en su interior. Absolutamente nada para ver o pensar. Antes de que dijera otra palabra comencé a llorar. Para empezar, es un milagro que hayas quedado embarazada, dijo acariciando mi mejilla con la mano. Ya no nacen más niños. Lo sabés tan bien como yo. No había ocurrido en muchos años. Me importa un carajo, le dije, mientras que lloraba. Estás equivocada, mi bebé iba a vivir. Sé que mi bebé iba a vivir. Cada vez que mi pecho se agitaba, las costillas me martirizaban de dolor. Intenté sofocar estas convulsiones, pero eso solo lo hizo más intensa. Temblaba por el esfuerzo de permanecer inmóvil y a su vez ese esfuerzo desencadenaba una serie de espasmos insoportables. Victoria trataba de consolarme, pero yo no quería su consuelo, yo no quería el consuelo de nadie. Por favor, andate, le dije. Ahora no quiero ver a nadie. Fuiste muy amable conmigo, pero necesito estar sola. Pasó bastante tiempo antes de que se me curaran las heridas. Los cortes de la cara desaparecieron sin dejar mayores señales. Una cicatriz en la frente y otra junto a la sien. Y las costillas acabaron por sanarse en el tiempo apropiado. Sin embargo, el brazo roto no evolucionó tan bien y aún me ocasiona unos cuantos problemas. Dolor cuando lo muevo con brusquedad o en la dirección incorrecta. Incapacidad para volver a extenderlo por completo. Llevé vendajes en la cabeza durante casi un mes. Los chichones y raspaduras sanaron, pero desde entonces soy propensa a los dolores de cabeza. Tengo migrañas, como puñaladas, que me atacan en cualquier momento, un tedioso dolor ocasional que me late en la base del cráneo. Con respecto a los otros golpes, dudo al referirme a ellos. Mi útero es un enigma y no tengo forma de juzgar la catástrofe que se produjo en su interior. Sin embargo, los daños físicos solo constituyen una parte del problema. Pocas horas después de mi
primera conversación con Victoria, hubo más malas noticias y entonces estuve a punto de rendirme. Casi dejé de desear vivir. Al anochecer ella volvió a mi habitación con una bandeja de comida. Le dije lo urgente que era que alguien fuera a la biblioteca a buscar a Sam. Él estaría preocupadísimo y yo necesitaba verlo ahora. Ahora, grité. Así, fuera de mí, llorando sin control, ahora. Mandaron a Willy, el joven de 15 años, pero las noticias que trajo de vuelta fueron desoladoras. Esa misma tarde se había producido un incendio en la biblioteca y el techo se había derrumbado. Nadie sabía cómo había comenzado, pero el edificio entero estaba siendo devorado por las llamas. Y se corría la voz de que adentro había más de 100 personas atrapadas. Aún no estaba claro si alguien había logrado escapar. Había rumores, contradicciones al respecto. Pero incluso si Sam era uno de los afortunados, ni Willy ni ningún otro podría encontrarlo. Si había muerto junto con los demás, para mí todo estaba perdido. No veía la salida. Si aún vivía, era casi seguro de que no volvería a verlo nunca más. Aquellos fueron los hechos con que tuve que enfrentarme en mis primeros meses en la residencia Woburn. Fue una época difícil para mí, mucho más difícil que cualquier cosa. Al principio me quedaba arriba en la habitación. 3 veces al día venía alguien a visitarme, 2 a traerme comida y una a vaciar el orinal. Abajo siempre había un tumulto de gente. Voces, ruido de pies arrastrándose, quejidos, risas, llanto, y por la noche ronquidos. Pero yo estaba demasiado débil y deprimida para levantarme de la cama. Gesticulaba y me enojaba, rumiaba bajo las mantas y lloraba de forma inesperada. Ya había llegado la primavera y me pasaba casi todo el tiempo contemplando las nubes a través de la ventana, estudiando el moho que subía por las paredes o mirando fijamente las grietas del techo. En los 10 o 12 primeros días creo que ni siquiera atravesé mi puerta para salir al pasillo. La residencia era una mansión de 5 pisos con más de 20 habitaciones, apartada de la calle y rodeada de un pequeño parque privado. Había sido construida por el abuelo del doctor Woburn hacía ya casi 100 años y era considerada una de las propiedades privadas más elegantes de la ciudad. Cuando comenzaron los problemas, el doctor Woburn fue uno de los primeros en advertir el creciente número de gente sin hogar. Como era un doctor respetable y procedía de una familia importante, sus ideas se publicaron mucho y pronto se puso de moda apoyar su casa en los círculos de gente adinerada. Se organizaban comidas para recaudar fondos, bailes benéficos y otras celebraciones de alta sociedad, y finalmente unos cuantos edificios de la ciudad se convirtieron en refugio. El doctor Woburn abandonó su consulta privada para dedicarse a la administración de estas residencias temporarias, como se las llamaba, y cada mañana salía a visitarlas en su coche, conducido por su chofer. Hablaba con los residentes y les ofrecía sus servicios como médico. Se convirtió en un verdadero mito en la ciudad, conocido por su bondad e idealismo, y siempre que la gente hablaba de la brutalidad de aquellos tiempos, se mencionaba su nombre como prueba de que las acciones nobles aún eran posibles. Pero esto fue hace mucho tiempo, antes de que nadie imaginara que las cosas se desintegrarían
hasta este punto. A medida que los hechos se hicieron más graves, el éxito del proyecto del Dr. Goburn se debilitó gradualmente. La población sin vivienda aumentaba en progresión geométrica y el dinero para financiar los refugios disminuía proporcionalmente. La gente rica se iba, se fugaba del país con su oro y sus diamantes, y aquellos que quedaban ya no podían darse el lujo de ser generosos. El doctor invertía grandes sumas de su propio dinero en los refugios, pero eso no los salvó del fracaso. Y uno a uno tuvieron que cerrar sus puertas. Cualquier otro hombre se hubiera rendido, pero él se negó a abandonar. Si no podía salvar a miles, decía, tal vez podría salvar a cientos. Y si no, a una veintena o una treintena. Los números ya no importaban. Habían pasado demasiadas cosas y cualquier ayuda que pudiera ofrecer sería simbólica. Solo un gesto contra la ruina total. Esto ocurría 6 o 7 años antes y el doctor Goburn ya había pasado los 60. Con la ayuda de su hija, decidió abrir su casa a extraños y convirtió los primeros 2 pisos de la mansión familiar en una combinación de refugio y hospital. Compraron camas y utensilios de cocina y poco a poco fueron deshaciéndose de sus bienes para mantener esta organización. Cuando el dinero en efectivo se acabó, comenzaron a vender sus reliquias y antigüedades, vaciando gradualmente las habitaciones de los pisos superiores. Con un duro y constante esfuerzo llegó a alojar entre 18 y 24 personas por vez. Los indigentes podían quedarse 10 días y los enfermos más graves, más tiempo. Se les daba una cama limpia y 2 comidas calientes al día. Con esto no solucionaba nada, por supuesto, pero al menos le daban un respiro a la gente, una posibilidad de juntar fuerzas para seguir. No podemos hacer mucho, decía el doctor, pero lo poco que podemos hacer, lo hacemos. Yo llegué a la residencia Goburn 4 meses después de la muerte del doctor. Victoria y los demás hacían todo lo posible para seguir sin él, pero habían tenido que introducir algunos cambios, especialmente en lo referente a las cuestiones médicas, ya que nadie podía reemplazar el trabajo del doctor. Tanto Victoria como el señor Frick eran enfermeros competentes, pero de ahí a diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos había un largo trecho. Creo que eso explica por qué yo recibía una atención tan especial por su parte. De todos los heridos que habían llegado allí desde la muerte del doctor, yo era la primera que respondía a sus cuidados, la primera que daba señales de recuperación. De ese modo, servía para justificar su decisión de mantener abierta la residencia. Era su caso victorioso, el claro ejemplo de lo que aún eran capaces de conseguir. Y por eso me mimaron durante todo el tiempo que parecí necesitar. Me consintieron los malos modos, me concedieron todos los beneficios de la duda. El señor Frick pensaba que yo había resucitado de entre los muertos. Él había sido chofer del doctor durante mucho tiempo, 41 años decía, y conocía la vida y la muerte más íntimamente que la mayoría de la gente. Según él, nunca había habido un caso como el mío. No, señor, señorita, decía. No, señor,
decía. Usted ya estaba en la otra vida, lo vi con mis propios ojos. Usted estaba morida y de repente vuelve a la vida. El señor Frick tenía una extraña forma de hablar que no respetaba ninguna regla gramatical y solía hacerse un lío cuando trataba de expresar sus ideas. Estoy segura de que aquello no tenía nada que ver con su capacidad intelectual, sino simplemente con que las palabras le creaban problemas. Tenía dificultades para pronunciarlas y a veces tropezaba con ellas como si fuesen objetos materiales, verdaderas piedras que obstruían su boca. Por eso mismo, parecía especialmente sensible a las cualidades intrínsecas de las palabras, sus sonidos divorciados del significado, sus métricas, sus simetrías y contradicciones. Las palabras son lo que me hace saber, me explicó una vez. Así llegué a ser tan viejo. Mi nombre es Otto. Voy igual, delante que atrás. No termino en ningún lado, sino empiezo de nuevo. Así viviré el doble que cualquiera. Usted también, señorita. Usted tiene el mismo nombre mío, Anna. Igual delante que atrás, justo como Otto. Por eso volvió a nacer. Es una bendición de la suerte. Señorita Ana, usted es una bendición. Usted estaba morida y yo la vi nacer otra vez con mis propios ojos. Es una gran bendición de la suerte. Este viejo tenía una gracia impasible, con su aporte erguido, delgado y fino y sus mejillas de color marfil. Su lealtad con el doctor Goburn era incuestionable. Y aún entonces seguía manteniendo el coche que había conducido para él, un viejo Percy Harrow con estribo y asientos tapizados en piel. Este automóvil negro de 50 años de antigüedad había sido la única excentricidad del doctor y todos los martes por la noche, sin preocuparse por el trabajo pendiente, Frick salía al garaje de atrás de la casa y se pasaba al menos 2 horas limpiándolo y puliéndolo, dejándolo en el mejor estado posible para la ronda del miércoles por la tarde. Había adaptado el motor para que funcionara con gas metano, y tal vez su habilidad manual fuera la razón principal por la cual la residencia Woburn no se había venido abajo. Había reparado las cañerías, instalado las duchas y cavado un pozo nuevo. Estas y otras mejoras habían permitido que la casa siguiera funcionando en las épocas más difíciles. Su nieto Willy era su ayudante en todos estos proyectos, siguiéndolo silenciosamente de un trabajo a otro. Una pequeña figura adusta y raquítica, enfundada en un buzo verde con capucha. Frick pretendía enseñarle lo suficiente para que se hiciera cargo de todo cuando él muriera, pero Willy no era un buen alumno, tampoco era brillante. No hay que preocuparse, me dijo un día Frick al respecto. Hay que entrar despacio en Willy. No hay prisa, por lo que sepa. Cuando yo esté listo para estirar la pata, el chico también será un viejo. Sin embargo, la que más se interesaba por mí era Victoria. Ya he hablado de lo importante que era para ella mi recuperación, pero creo que había algo más. Estaba ansiosa por tener con quien hablar y cuando comencé a recuperar mis fuerzas, venía a verme más a menudo. Desde la muerte de su padre, había llevado el refugio sola con Frick y Willy, pero no tenía a nadie con quien compartir sus pensamientos. Poco a poco yo me convertí en esa persona. No nos resultaba difícil hablar,
y a medida que nuestra amistad crecía me daba cuenta de que teníamos muchas cosas en común. Si bien es cierto que yo no procedía de la misma clase social que Victoria, mi niñez había sido fácil, llena de ventajas y lujos burgueses. Había vivido con la sensación de que todos mis deseos estaban dentro del ámbito de lo posible. Había asistido a buenos colegios y era capaz de hablar de literatura. Conocía la diferencia entre un Beaujolais y un Bordeaux. Y comprendí por qué Schubert era mejor músico que Schumann. Considerando que Victoria había nacido en un sitio como la residencia Coburn, yo estaba más cerca de pertenecer a su propia clase que cualquier otra persona que hubiera conocido en los últimos años. Con esto no quiero decir que Victoria fuera snob, no, para nada. El dinero no le interesaba y había vuelto la espalda a aquellas cosas que antes representaba. Pero compartíamos un cierto lenguaje, y cuando ella me hablaba de su pasado yo lo comprendía sin tener que pedirle explicaciones. Había estado casada 2 veces, una vez por poco tiempo en un espléndido arreglo social, como lo llamaba con sarcasmo, y otra vez con un hombre al que llamaba Tommy, aunque nunca supe su apellido. Aparentemente era un abogado y con él había tenido 2 hijos, una niña y un niño. Cuando comenzaron los conflictos, él se había metido cada vez más en política, trabajando primero como subsecretario del Partido Verde. En un momento dado todos los grupos políticos eran designados por colores. Y luego, cuando el Partido Azul absorbió a su organización en una maniobra de alianza estratégica como coordinador urbano de la zona oeste de la ciudad. En la época de las primeras concentraciones contra los hombres de las ruinas, 11 o 12 años atrás, había quedado atrapado en una manifestación en Nero Prospect y lo había matado una bala de la policía. Después de la muerte de Tommy, el padre de Victoria le rogó que abandonara el país con los niños, que entonces tenían 3 y 4 años, pero ella se negó. En su lugar, envió a los niños a vivir a Inglaterra con los padres de Tommy. Decía que no quería ser una de esas personas que lo abandonaban todo para salir corriendo. Pero tampoco quería someter a sus hijos a los desastres que iban a venir. Yo creo que hay decisiones que nunca habría que verse forzada a tomar, elecciones que dejan una carga demasiado grande en la conciencia. Elijas lo que elijas, siempre vas a arrepentirte. Y vas a seguir arrepintiéndote el resto de tu vida. Los niños se fueron a Inglaterra y durante unos años Victoria logró mantenerse en contactos con ellos por carta. Luego el sistema de correos comenzó a funcionar mal, las comunicaciones se volvieron esporádicas e imprevisibles. La angustia permanente de la espera, los mensajes arrojados ciegamente al mar. Y por fin pararon por completo. Hacía 8 años de esto. Victoria no había sabido nada de ellos desde entonces y ya había perdido la esperanza de volverlo a hacer. Te cuento todo esto para que veas los puntos en común de nuestras experiencias, los lazos que ayudaron a crear nuestra amistad. La gente que ella había amado salió de su vida igual que la gente que yo amaba de la mía. Nuestros maridos e hijos, sus padres y mi hermano, todos ellos se habían desvanecido en la muerte, en la desaparición, en la incertidumbre. Yo ya estaba recuperada como para irme, aunque
tenía a dónde ir y sin embargo me pareció lo más natural que me invitara a quedarme en la residencia Coburn para trabajar como miembro de la administración. No era la solución que yo hubiera deseado para mí, pero dadas las circunstancias no veía otra alternativa. La filosofía caritativa del lugar me hacía sentir algo incómoda. La idea de ayudar a la gente, de sacrificarse uno mismo por una causa, eran conceptos demasiado abstractos para mí, demasiado ambiciosos, demasiado altruistas. El libro de Sam me había dado algo en lo cual creer, pero Sam había sido mi amor, mi vida, y yo me preguntaba si tendría capacidad para entregarme a gente que no conocía. Victoria advirtió mi reticencia, pero no discutió conmigo ni intentó hacerme cambiar de opinión. Creo que esta discreción de su parte fue lo que finalmente me indujo a aceptar. No pronunció ningún discurso ni intentó convencerme de que iba a salvar mi alma. Simplemente me dijo: Ana, hay mucho trabajo, mucho más del que podemos aspirar a hacer. Y no tengo idea de lo que sucederá con vos. Pero a veces un corazón roto sana con el trabajo. La rutina era interminable y agotadora. No resultó una cura, sino más bien una distracción, pero cualquier cosa que mitigara mi dolor era bien recibida. No esperaba milagros. Después de todo, ya había agotado mis reservas de esperanzas y sabía que a partir de entonces todo sería un corolario, una vida espantosa y póstuma que seguiría su curso aun cuando para mí estaba acabada. El dolor, por lo tanto, no desapareció, pero poco a poco comencé a notar que lloraba menos, que no siempre empapaba la almohada antes de dormirme. De una vez incluso descubrí que había pasado 3 horas enteras sin pensar en Sam. Eran pequeños triunfos, lo admito, pero teniendo en cuenta las circunstancias no podía burlarme de ello. Abajo había 6 habitaciones con 3 o 4 camas en cada una. En el segundo piso había 2 habitaciones privadas, aisladas para casos difíciles, y fue en una de ellas donde pasé mis primeras semanas en la residencia Coburn. Cuando empecé a trabajar me asignaron una habitación particular en el 4.º piso. La de Victoria se encontraba al final del pasillo y Frick y Willy vivían en una sala más amplia arriba de la suya. La otra integrante del personal vivía abajo, en una habitación contigua a la cocina. Era Maggie Bean, una mujer sordomuda de edad imprecisa, que hacía de cocinera, de lavandera. Era muy baja, tenía muslos gruesos y robustos y una cara ancha, cubierta por una maraña de pelos rojos. Aparte de la conversación por signos que mantenía con Victoria, no se comunicaba con nadie más. Trabajaba en una especie de trance sombrío, cumpliendo con cada tarea que se le asignaba de un modo obstinado y eficaz durante tantas horas, que a veces me preguntaba si alguna vez dormía. Rara vez me saludaba y demostraba que advertía mi presencia, pero de vez en cuando estábamos las dos solas, me tocaba el hombro. Me ofrecía una radiante sonrisa y, acto seguido, pasaba a imitar una elaborada pantomima de una cantante de ópera interpretando una aria, con gestos histriónicos y garganta vibrante. Luego saludaba con gracia, aceptando los aplausos de un público imaginario, y de repente volvía a su trabajo, sin transición, sin pausa. Era una verdadera locura. Ocurrió 6 o 7 veces y nunca supe si lo hacía para divertirme o para asustarme.
Según me dijo Victoria, en los 8 años que llevaba allí, Maggie nunca había cantado para nadie más. Todos los residentes, así lo llamábamos, tenían que aceptar ciertas condiciones antes de quedarse en la residencia Goburn. Nada de peleas o robos, por ejemplo, y buena disposición para colaborar con las tareas, hacerse la cama, llevar su plato a la cocina después de comer, cosas por el estilo. A cambio se les daba habitación y comida, una nueva muda de ropa, la oportunidad de ducharse cada día y el uso irrestricto de las instalaciones. Eso incluía la sala de abajo, que tenía unos cuantos sillones y sofás, y una biblioteca bien surtida y varias clases de juegos, así como el patio de atrás de la casa, un lugar especialmente agradable cuando hacía buen tiempo. Allí había un campo de croquet al fondo, una red de bádminton y unas cuantas sillas de jardín. Desde cualquier punto de vista, la residencia Goburn era un paraíso, un refugio idílico de la miseria y la indigencia del exterior. Seguramente pensarás que cualquiera que tuviera la oportunidad de pasar unos días en un lugar como este disfrutaría cada momento de su estancia, pero no siempre era así. La mayoría estaba agradecida, por supuesto, la mayoría apreciaba lo que se hacía por ellos, pero muchos otros lo pasaban mal. Las peleas entre los residentes eran muy comunes y prácticamente cualquier cosa podía desencadenarlas. La forma en que alguien comía o se hurgaba la nariz, la opinión de uno en contra de la otra, el modo en que alguien tosía o roncaba cuando los demás estaban durmiendo, todas las pequeñas disputas que se originan cuando un grupo de gente se ve obligada a convivir. Supongo que no hay nada extraño en ello, pero siempre me pareció patético. Una mezquina y ridícula farsa interpretada una y otra vez. Casi todos los residentes de Goburn habían estado viviendo en la calle durante mucho tiempo. Tal vez el contraste entre aquella vida y esta fuera un golpe muy duro para ellos. Uno se acostumbra a preocuparse solo por sí mismo, a pensar únicamente en su propio bienestar, y de repente alguien le dice que tiene que cooperar con un montón de desconocidos. La misma clase de gente de la que uno ha aprendido a desconfiar, sabiendo que le tocará volver a la calle en pocos días más. ¿Vale realmente la pena cambiar de personalidad? Otros residentes parecían casi desilusionados por lo que encontraron en la residencia Goburn. Eran aquellos que habían esperado tanto antes de ser admitidos, que habían exagerado sus expectativas más allá de lo razonable, convirtiendo a la residencia en un paraíso terrenal, en el objeto de todos los deseos imaginables. La idea de llegar a vivir allí los había mantenido en pie de un día para el otro, pero una vez que lograban entrar solían sentirse defraudados. Después de todo, no penetraban en un reino encantado. La residencia Goburn era un lugar muy agradable, pero seguía perteneciendo al mundo real. Y lo que allí encontraban era solo otro aspecto de la vida, una vida mejor, tal vez, pero aún así, la vida que siempre habían conocido. Lo más asombroso era ver con qué rapidez la gente se adaptaba a las comodidades materiales que le ofrecía: camas, duchas, buena comida, ropa limpia y la posibilidad de no hacer nada en absoluto. Después de todo, esos 2 o 3 días, hombres y mujeres que habían estado alimentándose de basura se sentaban ante una gran comida dispuesta sobre una mesa engalanada, con la misma naturalidad y compostura de unos gordos ciudadanos burgueses. Quizás no sea tan extraño como parece,
Todos damos las cosas por sentadas y cuando se trata de cuestiones tan básicas como comida o techo, que probablemente nos correspondan por derecho natural, no necesitamos mucho tiempo para sentirlas como algo inherente a nosotros mismos. Solo somos conscientes de lo que teníamos cuando lo perdemos. Tan pronto como lo recuperamos, dejamos de apreciarlo nuevamente. Ese era el problema con la gente que se sentía defraudada por la residencia Goburn. Habían vivido en la indigencia durante tanto tiempo que no podían pensar en otra cosa. Pero cuando recuperaban lo perdido, se asombraban al descubrir que en realidad no experimentaban grandes cambios. El mundo era el mismo de siempre. Ahora sus estómagos estaban llenos, pero ninguna otra cosa se había modificado en lo más mínimo. Concluyo acá, página 88, y me quedo con esta frase. ¿Dónde está? Solo somos conscientes de lo que teníamos cuando lo perdemos. Tan pronto como lo recuperamos, dejamos de apreciarlo nuevamente. Continuará.